huérfano, comerciante, rebelde, profeta. ¿Cómo un niño de la Meca se convirtió en el fundador del Islam? Hoy viajaremos al siglo VI para conocer al verdadero Mahoma, el hombre antes del mito. Arabia en el siglo VI era una vasta región desértica y tribal, con oasis dispersos y rutas caravaneras que conectaban el Mediterráneo con el Índico. Sin un estado unificado, las tribus competían por pastos, agua y el control del comercio que atravesaba sus territorios. La sociedad beduina se basaba en la lealtad tribal, pactos de sangre y alianzas frágiles. Las guerras entre clanes por recursos eran comunes, creando un panorama político fragmentado. La hospitalidad y la poesía oral fortalecían la identidad cultural árabe. En el Hiyaz, región montañosa del oeste, la Meca se consolidó como punto estratégico en rutas caravaneras. Su posición geográfica facilitaba el paso de caravanas entre Yemen y Siria, otorgando riqueza e influencia a quienes controlaban la ciudad y su santuario. La Kaaba en la Meca era un santuario central que albergaba ídolos de numerosas tribus árabes. Su neutralidad religiosa fomentaba alianzas y comercio. Los Quraysh se convirtieron en sus guardianes, cobrando tributos y garantizando seguridad a los peregrinos. El politeísmo dominaba el culto árabe, con decenas de ídolos locales y creencias animistas. Sin embargo, también había contactos con el monoteísmo. Comunidades judías y cristianas influyeron en Arabia, junto con los Hanif, monoteístas sin religión formal. Al norte, reinos árabes como los Ghassaníes y Lacmíes actuaban como estados cliente de imperios como Bizancio y Persia. Tenían estructuras políticas más complejas, ciudades fortificadas y relaciones diplomáticas que contrastaban con la Arabia tribal del sur. El comercio caravanero transportaba especias, incienso y bienes de lujo desde Yemen hacia Siria y más allá. Controlar rutas y oasis daba poder a tribus como los Quraysh, que prosperaron como intermediarios, administradores y protectores de peregrinos. Los Quraysh consolidaron su prestigio como guardianes de la Kaaba y mediadores comerciales. Controlar el santuario significaba atraer peregrinos, cobrar impuestos y mantener pactos de paz temporales entre tribus rivales, favoreciendo la estabilidad local. El Hiyaz era un cruce cultural y religioso. En Medina vivían importantes comunidades judías con tradiciones legales y textos sagrados. Al sur, Najrán tenía comunidades cristianas. Estos contactos facilitaron el intercambio de ideas y valores religiosos. El concepto de los Hanif refleja una búsqueda de monoteísmo puro, rechazando ídolos sin ser judíos ni cristianos. Aunque poco documentados, representan una corriente religiosa preislámica que criticaba el politeísmo y buscaba una fe más ética y austera. Historiadores modernos analizan críticamente las fuentes islámicas tempranas. Muchos datos sobre el comercio mequí y su centralidad se basan en relatos posteriores, generando debates sobre cuán influyente o rica era realmente la Meca en el siglo VI. La arqueología ha encontrado escasas pruebas directas sobre la Meca preislámica. Algunos investigadores sostienen que las fuentes musulmanas idealizaron su importancia para legitimar la posición quraishi y el liderazgo religioso que Mahoma consolidaría. A pesar de las lagunas arqueológicas, es claro que Arabia vivía tensiones sociales y económicas. El comercio, los pactos tribales y las desigualdades creaban un terreno fértil para la aparición de un movimiento religioso y político con mensaje unificador. El panorama religioso fragmentado, el poder tribal y la influencia de tradiciones monoteístas crearon un contexto singular. Estas condiciones explican cómo un nuevo mensaje religioso, con promesa de unidad moral y política, podía atraer a distintas tribus. Entender la Arabia preislámica como un mosaico de tribus, religiones y tensiones económicas es clave para analizar con rigor histórico el surgimiento del Islam y la figura de Mahoma, más allá del relato devocional, desde un enfoque crítico y científico. La Meca, siglo VI después de Cristo, era un próspero centro caravanero. Evidencias arqueológicas muestran rutas comerciales que unían el sur de Arabia con Siria. Los Quraysh controlaban el comercio y la Kaaba era santuario preislámico con ídolos tribales.
El año del elefante se sitúa hacia 570 después de Cristo. Crónicas islámicas relatan la expedición de Abraha, general etíope, para destruir la Kaaba. No hay evidencia arqueológica directa, pero hay inscripciones axumitas que confirman campañas en Arabia. Abraha gobernaba el Yemen en nombre del reino axumita de Etiopía. Inscripciones sudarábigas documentan sus obras y su intención de desviar el comercio hacia su catedral en Saná, compitiendo con el culto de la Kaaba en la Meca. Se menciona un ejército con elefantes. Estudios zoológicos indican que elefantes africanos eran usados en campañas militares en esa época. La dificultad logística de atravesar el desierto con ellos ha generado debate entre los historiadores. Las fuentes musulmanas dicen que la expedición fue destruida milagrosamente por pájaros con piedras. Investigadores proponen explicaciones naturales, epidemias, como viruela, que habrían diezmado al ejército invasor. El Corán, Sura 105, alude al evento. No es un texto histórico en sentido moderno, pero confirma la importancia simbólica del suceso para la comunidad. Sugiere un recuerdo colectivo de una invasión fallida y su interpretación religiosa. Algunos arqueólogos sugieren correlación con brotes de enfermedades registrados en el Imperio Sasánida y Etiopía en ese siglo. Tales epidemias podrían haber afectado tropas invasoras y contribuir al mito de intervención divina. Se debate la cronología exacta, inscripciones árabes y sudarábigas no mencionan el evento con precisión. Sin embargo, la tradición musulmana lo asocia firmemente con el año de nacimiento de Mahoma, fijando así su marco temporal. En ese contexto, nace Mahoma en la Meca. Los registros arqueológicos del siglo VI muestran un oasis bien urbanizado con santuarios y actividad comercial. La arqueología confirma el papel de la Meca como centro de peregrinación preislámico. Mahoma nació en el clan Asim de los Quraysh. Las genealogías conservadas oralmente y luego escritas en Sira y Hadices han sido analizadas por historiadores críticos, quienes estudian su plausibilidad sociológica. No existen restos físicos ni documentos contemporáneos directos sobre su nacimiento. El conocimiento deriva de tradiciones orales codificadas más de un siglo después. La crítica histórica trabaja comparando narraciones y contexto arqueológico. Se acepta que Mahoma creció huérfano. La Meca, según estudios arqueológicos e históricos, tenía estructura tribal fuerte, con redes clientelares. Estas condiciones formaron parte del entorno social que moldeó al joven Mahoma. El comercio era vital. Excavaciones en Arabia del Sur y hallazgos de inscripciones muestran un comercio en especias, incienso y pieles. Mahoma participó en caravanas, experiencia que le expuso a religiones monoteístas vecinas. El año del elefante, como hito, marcó para la tradición islámica la protección divina de la Kaaba. La arqueología no prueba el milagro, pero sí documenta el interés político-religioso de potencias extranjeras en controlar rutas y cultos. En síntesis, el nacimiento de Mahoma y el año del elefante emergen como hechos históricos envueltos en tradición religiosa. El análisis arqueológico y científico ayuda a reconstruir el contexto real, comercio, política y mitificación colectiva. Mahoma trabajó para Jadilla bint Khuwaylid, quien era una viuda y comerciante exitosa. Estudios críticos interpretan que pudo actuar como agente o administrador. La arqueología muestra la importancia de la confianza y reputación en redes mercantiles de larga distancia. Su apodo Alam, el confiable, resulta clave. Aunque no arqueológicamente demostrado, la plausibilidad social está respaldada por la necesidad de fiabilidad en transacciones sin estructuras legales estatales centralizadas. La propuesta de matrimonio vino de Jadilla. Tradiciones dicen que Mahoma tenía unos 25 años y Jadilla unos 40, aunque las fuentes varían. La disparidad de edad es coherente con patrones matrimoniales estratégicos documentados en Arabia. El matrimonio fue monógamo hasta la muerte de Jadilla. Esta estabilidad se considera inusual para la élite mecana, donde la poligamia aseguraba alianzas. Historiadores proponen que refleja la posición consolidada de la pareja.
La arqueología sugiere que el poder en la Meca derivaba de control del comercio y la Kaaba. Aunque Mahoma no era rico por herencia, el matrimonio con Jadilla le dio acceso a redes comerciales y mayor prestigio en la jerarquía tribal. Jadilla ofreció capital y contactos. Estudios económicos muestran que alianzas matrimoniales eran estrategias para consolidar poder y estabilidad en sociedades tribales mercantiles con escaso formalismo legal. El hogar de Mahoma con Jadilla simboliza ascenso social. No hay restos materiales directos, pero análisis de urbanismo mecano indica casas de familias élite con almacenamiento para bienes de caravanas y habitaciones múltiples. Su unión tuvo hijos, lo que reforzaba legitimidad en la sociedad tribal. La crítica histórica considera que la familia extendida era núcleo de poder, cohesionada por lazos sanguíneos y alianzas matrimoniales estratégicas. En conjunto, fuentes textuales, arqueología e historia económica reconstruyen un matrimonio que fortaleció la posición social de Mahoma en la Meca, integrándolo como actor confiable en las redes comerciales y políticas locales. Vivió una vida relativamente estable durante los siguientes años. Sin embargo, hacia los 40 años, comenzó a experimentar un profundo malestar espiritual con la idolatría, la injusticia social y la corrupción moral de su sociedad. Empezó a retirarse regularmente a una cueva en el monte Hira, cerca de la Meca, para meditar y orar en soledad. Fue allí, según la tradición, donde recibió su primera revelación. El arcángel Gabriel, Jibril, se le apareció y le ordenó, recita. Esta orden se considera el inicio del Corán y el comienzo de su misión profética. Mahoma regresó a casa aterrorizado, temiendo estar poseído o enloquecido. Su esposa Jadilla, y su primo Baraka ibn Naufal, un cristiano monoteísta, lo tranquilizaron, asegurándole que su experiencia era genuinamente divina. A partir de entonces, Mahoma comenzó a recibir revelaciones durante más de 2 décadas, las cuales se compilarían como el Corán, texto sagrado del Islam. Fue reconocido como profeta por sus seguidores, a quienes llamó al monoteísmo, a la justicia social y al arrepentimiento. Desde una visión crítica e histórica, los detalles de la vida de Mahoma provienen principalmente de fuentes islámicas recopiladas décadas o incluso siglos después de su muerte, como las biografías de Esra, los hadices, dichos del profeta, y los comentarios coránicos. Existen escasos documentos contemporáneos externos, lo que dificulta separar los hechos históricos del relato teológico. Los estudiosos críticos sugieren que Mahoma, como comerciante, estuvo en contacto con diversas culturas y religiones durante sus viajes por Siria, Palestina y Yemen, regiones con fuerte presencia judeocristiana. Esto habría influido en su pensamiento espiritual, especialmente en la idea de un Dios único, los relatos bíblicos, y el concepto de profecía. Desde la psicología moderna, algunos investigadores han teorizado que las visiones de Mahoma podrían interpretarse como episodios de trance, experiencias místicas, o incluso como fenómenos neuropsicológicos asociados a estados disociativos. No obstante, estas hipótesis no invalidan la experiencia subjetiva de Mahoma como auténtica desde su perspectiva, ni niegan el impacto real de su liderazgo religioso. Hablemos un poco del lado oscuro de Mahoma con un enfoque crítico, equilibrado y respetuoso, sobre todo porque su figura es central para la fe de más de 1.000 millones de personas. Aún así, es legítimo examinar aspectos controvertidos de su vida y acciones. Aquí tienes un análisis sobrio y documentado de los episodios más discutidos de su biografía, conocidos como el lado oscuro por críticos e historiadores. 1. Violencia y guerra. Tras emigrar a Medina, Mahoma dejó de ser solo un predicador y pasó a ser líder político y militar. A partir de entonces, dirigió campañas armadas, entre ellas Batalla de Badr, 624, victoria militar considerada milagrosa por los musulmanes. Críticos señalan que fue también una incursión armada para obtener recursos. Expulsión de las tribus judías. Mahoma expulsó a las tribus judías Bani Ainuk y Ban Nar de Medina por supuestas traiciones.
Algunos estudiosos consideran que estas expulsiones respondían también a motivos estratégicos y políticos. Quizás el episodio más controvertido. Ejecución de Ban Kuraya. Tras ser acusados de traición durante la batalla del Trench, entre 600 y 900 hombres de esta tribu judía fueron ejecutados. Mahoma aprobó esta decisión basándose en la ley tribal, pero ha sido muy criticado en retrospectiva. 2. Matrimonios múltiples y el caso de Aisha. Mahoma tuvo varias esposas. En su época, esto era social y religiosamente aceptado, pero hay dos aspectos que generan debate. Poligamia. Tuvo entre 11 y 13 esposas. Algunas eran viudas de guerra. El Corán permite hasta 4 esposas, pero él tuvo más, lo que ha generado preguntas incluso dentro del Islam. Aisha. Se dice que Aisha, hija de Abu Bakr, tenía 6 años al comprometerse y 9 al consumar el matrimonio. Este dato se encuentra en varios hadices, considerados auténticos en el Islam suní. Hoy, este hecho es muy polémico. 3. Tratamiento a críticos y poetas. En las fuentes tradicionales, se describen varios casos donde críticos de Mahoma, especialmente poetas que lo ridiculizaban, fueron ejecutados. Ka'b ibn al-Ashraf, poeta que criticó a Mahoma tras la batalla de Badr, fue asesinado por orden del profeta, según las fuentes islámicas. 4. Tratamiento a los esclavos. Mahoma vivió en una sociedad esclavista y poseía esclavos, aunque también promovió su liberación como acto de piedad. Desde la fe islámica, todos los actos de Mahoma se consideran justificados por Dios y adecuados a su tiempo. Analizar su vida críticamente no debe implicar odio ni prejuicio religioso, sino un intento por comprender a una figura histórica en toda su complejidad: reformador, líder carismático, estratega político y humano inmerso en un mundo duro y tribal. Mahoma, fundador del Islam, murió hace casi 1400 años en Medina, pero su legado sigue marcando la historia del mundo. Según la tradición islámica, fue tras una breve enfermedad, con fiebre alta, en la casa de su esposa Aisha. Sin embargo, las fuentes históricas más antiguas son complicadas, se escribieron al menos un siglo después. Incluso en ellas hay relatos alternativos, como la idea de que murió envenenado tras un atentado fallido años antes. Mahoma no dejó instrucciones claras sobre quién debía sucederlo. Eso generó una crisis inmediata, las llamadas guerras de apostasía o ridda, y sembró la semilla de la división entre suníes y chiíes. Tradicionalmente, Mahoma es visto como el último profeta, el sello de la profecía. Su mayor legado es el Corán, considerado la palabra literal de Dios. Pero desde una mirada crítica, hay matices importantes. El texto coránico fue reunido y canonizado tras su muerte, con variantes que fueron suprimidas. Su mensaje fue adaptándose al contexto, en la Meca más espiritual y conciliador, en Medina más legalista y político. En este sentido, su legado religioso fue tanto revelación como estrategia para unificar tribus rivales bajo un Dios único y una sola ley. El Islam no se detuvo tras Mahoma, se expandió rápidamente, a menudo por la fuerza, formando un imperio inmenso. Pero su desarrollo cultural fue mucho más complejo, incorporó conocimientos persas, griegos, indios. En muchos sentidos, el legado de Mahoma fue reinterpretado y usado por dinastías y movimientos para legitimar su poder. Su figura histórica se transformó en mito, haciéndolo casi intocable en la tradición islámica. Entiende el legado. Atrévete a pensar. Si te gustó el vídeo, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo.